Buenas tardes. ¿Me escuchan? Ingeniera Anaí, ¿me escucha? Sí, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos todos sean a este curso de Webinar Pro Sinaloa. La Secretaría de Economía les da la más cordial bienvenida a este webinar, el cual es una plataforma que presenta un aprendizaje virtual con herramientas y amplio contenido empresarial para el desarrollo de habilidades y competencias mediante este tipo de sesiones, cursos, talleres que hemos venido realizando durante estas semanas que hemos estado en cuarentena, la mayoría. Y este día tenemos un taller muy importante y con mucha información para ustedes, que es la implementación de protocolos sanitarios para la reapertura de centros de trabajo, que ahorita todo el mundo se está preguntando qué vamos a hacer, qué medidas debemos de tomar. Aquí la ingeniera Martínez va a darnos acerca de los conocimientos, cómo se deben de implementar los protocolos en sus centros, a fin obviamente de evitar el esparcimiento del virus SARS-CoV-2, que ahora le llaman, que ocasiona la enfermedad del COVID. Para este tema tenemos a la ingeniera industrial Anaí Guadalupe Martínez Solís, quien ella es ingeniera industrial por el TEC de Culiacán. Ella es socia y es directora de la empresa Certica, que ella ha trabajado, es maestra también en Administración Estratégica por la Universidad Autónoma de Sinaloa, tiene 6 años de experiencia y ella tiene también la responsabilidad para evaluar sistemas de gestión. Trabaja también, es una consultora autorizada por el Instituto Estatal de Protección Civil Sinaloa. Pues bienvenida, ingeniera. Aquí le dejo a su público y a las empresas que tienen el interés de conocer todos estos nuevos lineamientos que vamos a tener que implementar en nuestras empresas y en nuestra vida diaria también, ¿verdad? Bienvenidos todos. A nombre de la Secretaría de Economía, mi nombre es Pati Ayala y estoy aquí a la orden para cualquier duda o aclaración. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Pues primero que nada, gracias a la Secretaría de Economía por la invitación para impartir esta charla acerca de las medidas que tienen que tener todos los centros de trabajo para poder que exista una reapertura económica o de estos centros de trabajo, pero que sea responsable, que sea escalonada y sobre todo evitar los rebrotes o pues otra cuarentena o otro confinamiento como el que hemos estado viviendo. El objetivo de la charla del día de hoy es que sea muy práctica. Quiero que al finalizar de esta sesión pues todos sepan qué son los protocolos, qué medidas tienen que implementar y sobre todo cómo se llevan a cabo en una empresa, cómo se documentan y también pues qué tenemos que tener en cuenta para inspecciones. También vamos a tocar ese tema y nos vamos a guiar mucho de un documento que ya sacaron en el Diario Oficial de la Federación el viernes, donde se establecen los lineamientos técnicos para la reapertura de los centros de trabajo de manera general, ¿no? Ya por todos los giros ya hay un alineamiento, unas medidas en las cuales nos tenemos que basar, unas son indispensables y otras no, y bueno, sobre eso nos vamos a guiar, pero vamos a empezar desde el inicio con definiciones. Es posible que todos ya las conozcamos, igual quería repasarlas para estar en el mismo canal y pues iniciar de lo general a lo específico, ¿no? De lo muy general, que estemos en el mismo canal y vamos a finalizar ya en lo específico, que son la implementación de estos protocolos o de estos lineamientos en los centros de trabajo. Este es el contenido que vamos a ver el día de hoy. Vamos a iniciar con definiciones, después un breve contexto de lo general a lo específico. Posterior vamos a pasar a los lineamientos técnicos específicos para la reapertura, que son los que les comentaba que se publicaron este viernes 29 de mayo en el Diario Oficial de la Federación.
Estos mismos lineamientos se dividen para poder aplicarlos en 4 aspectos primero que tenemos que tener en cuenta. El primero es saber el ámbito en el que está nuestra empresa, a quienes les aplica, y luego categorizar el centro de trabajo, que ahí en la categorización vamos a ver más adelante que es en varios aspectos, es por tamaño, son diferentes requisitos dependiendo del tamaño, y también como cuestiones que sean específicas de la empresa, ¿no? Son diferentes cosas que tenemos que tomar en cuenta para poder aplicar los protocolos. Vamos a hablar de los principios rectores que salen en este documento del viernes, y para terminar señalando, como les comentaba, las medidas para evitar los casos de contacto, que vamos a ver más adelante que es un caso de contacto, o la propagación del propio virus en la empresa. Y para estas medidas, pues son 3 etapas que vamos a ver, que es el antes, el durante o el después, pudiera ser. El antes es la preparación de todo ese protocolo, de ese plan de las medidas que vamos a adoptar. La etapa 2 es ya cuando lo estemos implementando, y la etapa 3 es una reincorporación completa, ¿no? Que aún no sabemos cuándo pueda pasar una reincorporación completa a los centros de trabajo, y para finalizar con un resumen. Les contaba, vamos a iniciar de lo muy general a lo específico, empezando con definiciones, para que nos quede a todos bien clarito este tema, quería iniciar así. El coronavirus, pues es un virus que pertenece bueno, es una familia de virus. En este caso, el que propicia la enfermedad COVID-19 es un tipo de coronavirus que es el SARS-CoV-2, y también existen otros coronavirus que pueden tener otras enfermedades que también son respiratorias, ¿no? Entonces, coronavirus es una familia de virus, específicamente el SARS-CoV-2 es el que está propiciando la enfermedad de COVID-19, y COVID-19 es la enfermedad, no es el virus. COVID-19 es la enfermedad que es infecciosa, se propaga muy rápido, y ya esto, como todos sabemos, pues inició en el 2019, a finales del 2019 en China, y actualmente es una pandemia que afecta a nivel mundial de manera muy, muy grave, ¿no? Entonces es una situación que tiene que tener mucha importancia para nosotros, y conocer bien qué es el virus, cuáles son los síntomas, y todas las medidas de acción o de mitigación nos pueden ayudar muchísimo a frenar esta propagación del virus, sobre todo en los centros de trabajo, que es lo que estamos buscando pues con esta reapertura económica responsable, ¿no? Y escalonada. Los síntomas, se habla mucho que los síntomas, pues principalmente los asociamos con síntomas de gripa, sí se parecen a los síntomas de gripa. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud habla de 3 síntomas principales, que es tos, fiebre y dolor de cabeza, ¿no? Si tenemos por lo menos 1 o 2, ya podemos catalogarnos como un posible sospechoso, o un sospechoso de padecer la enfermedad de COVID-19. Estos 3 síntomas, o 1 o 2, o podemos tener los 3, se pueden o no acompañar de los otros síntomas, que pueden ser escurrimiento nasal, dolor muscular, dolor de garganta y ojos rojos. Y solo los casos graves, los casos graves, no todas las personas presentan esta enfermedad de manera grave, pueden presentar lo que es dificultad para respirar. La OMS habla de que solamente 1 de cada 5 personas que contraen la enfermedad presentan un cuadro grave, ¿no? Que son las personas que tienen dificultades para respirar, y mayormente las personas que presentan este cuadro grave son personas mayores, sobre todo mayores de 60 años, y que puedan tener afecciones médicas crónicas como hipertensión, problemas cardíacos, bueno, hipertensión arterial, diabetes u obesidad, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante que estas personas son la población vulnerable, ya que debido
a estas afecciones médicas pueden padecer los síntomas graves de COVID y esto nos puede llevar a la muerte, ¿no? Entonces, tengamos muy en cuenta estos 3 síntomas, que es tos, fiebre y dolor de cabeza, ¿no? Que son los que tenemos que tener en cuenta para un ingreso, un control de ingreso de los trabajadores o estar monitoreando si se presentan estos síntomas o no. Como ya veíamos, ¿no? Los 3 síntomas que tenemos que tener en cuenta es fiebre, tos regularmente seca y dolor de cabeza. Si una persona presenta fiebre de 37.5 grados centígrados en adelante y junto con dolor seca, con dolor de cabeza y tos seca, perdón, o solamente fiebre, lo que tiene que hacer es aislarse. ¿Por qué? Porque ya comentábamos que es un sospechoso de padecer la enfermedad de COVID y lo que queremos es evitar que pues contagie a otras personas. Y ya veíamos los síntomas que pueden estar presentes o no, que son similares a los de gripe y solo en síntomas, en casos graves, podemos presentar dificultad respiratoria. Otra de las definiciones que quería dejar en claro, la diferencia entre aislamiento, cuarentena y distanciamiento, ¿no? Según la OMS, la cuarentena es la separación de personas que no están enfermas para fin de evitar que se propague el virus, ¿no? Que es la situación en la que estamos la mayoría de las personas ahorita. No estamos enfermos, sin embargo, estamos en cuarentena, estamos pues resguardados para poder evitar que este virus se propague. O bien es posible que hayamos estado en contacto con una persona o hayamos estado en algún medio donde podamos ser sospechosos de padecer COVID, sin embargo no tenemos síntomas y en algunas cuestiones estas personas que no están enfermas, no tienen síntomas, pero han estado en lugares que pudieran haberse contagiado, se retiran a cuarentena, ¿no? A diferencia del aislamiento, que es cuando las personas sí están enfermas, sí presentan síntomas y pueden ser contagiosas para las demás personas y tienen que aislarse, ¿no? Y el distanciamiento físico no es más que lo que se ha estado promoviendo, que es la sana distancia, 1,5 metros entre todas las personas para poder que exista esta sana distancia que según la OMS pues es una medida para poder mitigar esta propagación del virus. ¿Qué tenemos que hacer para prevenir o propagar el virus y que hay que tener en cuenta en los centros de trabajo? Lo primero es lavarse las manos a fondo y con frecuencia, ya lo sabemos, ya lo hemos visto, y con agua y jabón y desinfectarnos también con alcohol o con una solución desinfectante. Mantenga una sana distancia, ya habíamos visto 1 metro, dice la OMS, sin embargo aquí la Secretaría de Salud de México promueve que sea 1,5 metros y se llega a hablar hasta 2 metros de esa sana distancia. Mientras más distancia tengamos de las personas, lógicamente es más seguro y menos probable de que el virus se pueda contagiar en nosotros. Evite ir a lugares concurridos, tocarnos ojo, nariz o boca, sobre todo si hemos tocado algún objeto o hemos estado en contacto con alguna persona. El estornudo de etiqueta, que es cubrirnos con el codo, la boca y la nariz al estornudar, o bien hacerlo con un pañuelo, pero que ese pañuelo sea después pues puesto en una disposición en un bote de basura. Si se puede colocarlo en una bolsa antes, pues mejor. Y permanecer en casa, ya habíamos dicho, en cuarentena y sobre todo aislarnos si presentamos alguno de los 3 síntomas que ya había mencionado, que es fiebre, dolor de cabeza o tos. Solo en caso de que tengamos dificultad para respirar, solo en este caso, pues la OMS sugiere que busquemos una atención médica. Eso es porque, ya habíamos comentado, no todas las personas presentan una enfermedad de COVID-19 de forma grave, entonces en la mayoría de los casos la enfermedad pues se va sola como cualquier gripa
entonces lo que tenemos que hacer es aislarnos y estar monitoreando nuestro avance. Solo en caso de que tengamos dificultad para respirar, que es un síntoma de que la enfermedad se está agravando, tenemos que buscar una atención médica. En el caso de aquí de Sinaloa, aquí había puesto el número 713-0063, el número al que tenemos que comunicarnos en caso de que tengamos los síntomas y estemos en aislamiento. El tiempo que transcurre entre una exposición y el desarrollarse los síntomas, según la OMS, puede aparecer entre el quinto y sexto día, pero puede variar hasta 14 días la aparición del virus. Sabemos también por diferentes estudios que el virus puede permanecer vivo en diferentes superficies por varias horas. Es por eso que el lavar y desinfectar es muy importante dentro de los protocolos que tenemos que adoptar en las empresas. Y quería dejar en claro esta diferencia entre lavar, o qué es la limpieza, y qué es la desinfección. La limpieza es la eliminación de tierra, residuos, polvo, grasa o cualquier otra materia que pueda estar en algún objeto. Para limpiar utilizamos agua y jabón. Y la desinfección es la eliminación o la reducción del número de microorganismos. Microorganismos pueden ser virus o cualquier otro. Y para esto tenemos que utilizar un agente químico que puede ser cloro al 5% o bien alcohol al 60% o una mayor concentración. Para hacer una solución de desinfectante con cloro se recomienda agregar 100 mililitros de cloro a 900 mililitros de agua. Eso nos da un litro de solución desinfectante que según la Organización Mundial de la Salud pues es efectiva para la eliminación de microorganismos como los coronavirus. Bueno, esa es la diferencia entre limpieza y desinfección para una mejor seguridad de que estamos eliminando el virus. No basta solo con limpiar, sino que tenemos que también desinfectar. Lo mismo pasa con las manos, agua, jabón y posteriormente la solución desinfectante, ¿no? Que puede ser alcohol al 60%. Ya habíamos comentado que es un problema muy grande a nivel mundial, que se prevé que actualmente al día de ayer ha cobrado 371.166 muertes a nivel mundial. Es más de una cuarta parte de 1 millón y ha habido más de 6 millones de casos confirmados y actualmente hay 119.000 casos confirmados. Esto es a nivel mundial, ¿no? En todo el mundo. Entonces, es un problema bastante serio y hay que darle la seriedad que merece. En nivel por continentes, América está siendo ya más alto en casos confirmados que Europa. Esto es porque aquí se suman los casos, lógicamente, de Estados Unidos, que han sido bastantes, y 2.800.000 aproximadamente en América contra 2.100.000 en Europa. Entonces ya tenemos más contagios hasta el día de ayer. Hablar de las fases, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, hay 5 fases que pueden ser 6 fases de una pandemia, no nada más de COVID, de cualquier pandemia se prevén estas 5 o 6 fases, ¿no? Empezando por la 0, la fase 0 es cuando el virus inicia en algún lugar del mundo, en alguna ciudad. Ahí es cuando pues, el virus solo existe en ese lugar, se conoce como fase 0. Esto es diciembre del 2019, lo que ocurrió en China. Fase 1 es cuando existe el primer caso de importación, es decir, cuando el primer caso llega a un país diferente a donde inició. Esto se conoce como fase 1. México estuvo en fase 1, si recuerdan, cuando por aquí se hablaba de que teníamos el primer caso confirmado aquí en Sinaloa. Fase 2 es cuando ya los casos ya no son importados, no vienen de otro lugar, sino que aquí mismo se están replicando con esos casos que ya se importaron, se empieza a replicar pues la enfermedad entre nosotros mismos, ¿no? Y la fase 3 es cuando llegamos, cuando ya hay mucho contagio
llegamos a los puntos máximos de contagio y también de defunciones. Actualmente México se encuentra en la fase 3, no hemos pasado de la fase 3, estamos pasando pues a los picos, por regiones no vamos todos igual, en un promedio de todas las regiones o de todos los estados, igual estamos en fase 3. La fase 4 vamos a iniciar cuando estos contagios empiecen a disminuir, y les comentaba que pueden ser 5 o 6 porque de la 4 a la 5 puede ser que haya un rebrote, que es lo que de verdad queremos evitar con esta reapertura económica, que no exista un rebrote, es decir, que no exista otra vez, que esa disminución que había nos regresemos y otra vez estemos en números muy altos de contagios. Entonces, de una fase 4, en vez de pasar a una fase 5, todas estas medidas de confinamiento en Europa más en México no fue así. Y si no hubiera un rebrote, les contaba, de 4 pasamos a la fase 5, donde ya la pandemia se da por finalizada y se hace un recuento de una valoración de todos esos daños. En el contexto nacional, como estamos ahorita, ya veíamos que estamos en fase 3. Hasta ayer, 1 de junio, seguimos en fase 3 desde el 28 de febrero. Tenemos más de 10,000 defunciones, que son bastantes, 16,303 casos activos y más de 93,000 casos confirmados a lo largo de toda la pandemia, ¿no? Entonces, es una situación que es alarmante, como ya lo comentábamos. Sin embargo, aún cuando estamos en fase 3, pues se toma la decisión de iniciar con actividades, con esta reapertura económica, debido a que ya tenemos bastantes días en cuarentena, más de 70 días en cuarentena, donde se pidió pues el cese de actividades no esenciales. Sin embargo, se hace a través de un semáforo que fue publicado el 14 de mayo. El 14 de mayo se publica este semáforo donde nos indica que por colores vamos pues a ir midiendo esta reapertura económica. Mientras permanezcamos en rojo, que Sinaloa, al igual que la mayoría de todos los estados en México, están en rojo, están suspendidas las actividades no esenciales, así como los espacios públicos y las escuelas. Solo están permitidas actividades esenciales. Conforme pasemos a naranja, las escuelas permanecerán suspendidas hasta que estemos en verde, de hecho. Sin embargo, cuando pasemos a naranja, las actividades económicas no esenciales van a poder empezar a reaperturar, sin embargo, con medidas, con protocolos que vamos a ver a continuación cuáles son, y sobre todo con una reducción de la actividad o de la capacidad. Se habla de que en naranja vamos a iniciar una reapertura con, se recomienda el 30% de los trabajadores o de la actividad que teníamos o que tenemos normalmente. Y en amarillo, ese 30% se puede ampliar. Vamos a cuidar nada más a las personas vulnerables, y en verde pues ya se habla de una reapertura total, ¿no? o de restricciones ya mínimas en caso de que pues la pandemia haya desaparecido o se encuentre controlada. Sin embargo, pues la Organización Mundial de la Salud ayer, de hecho, publicó que la enfermedad ya debería ser considerada como una enfermedad endémica, esto es decir, que va a formar parte de la vida cotidiana, que va a estar ahí siempre. Entonces debemos acostumbrarnos a estas medidas por un buen tiempo. ¿Cuáles son los parámetros que se van a tomar en cuenta para la reapertura económica? Los parámetros son 4, es la ocupación hospitalaria de red de infecciones respiratorias agudas graves, que es decir, cuántas personas están para atender estas enfermedades respiratorias, la tendencia de ocupación hospitalaria, cuántas personas ingresan a los hospitales con estas enfermedades respiratorias,
la tasa de reproducción del virus, del coronavirus, que es la velocidad, es decir, cuántos contagios hay, y lo que sería ideal es que una persona enferma solamente contagiara a otra persona más, es decir, que una persona no contagie a bastantes, y para eso es importante es muy importante la parte que veíamos del aislamiento y el porcentaje de positividad, cuántos resultados son positivos sobre el total de pruebas que se realizan a los enfermos. Entonces, estos 4 parámetros son los que va a tomar en cuenta cada estado para que este semáforo vaya cambiando de rojo a naranja, de amarillo o a verde. Entonces, es muy importante que se disminuya la propagación del virus, que mientras menos nos movamos y más seguridad, más medidas de seguridad tengamos, bueno, estos índices puedan empezar a bajar y este semáforo pueda ir cambiando de color. Les comentaba, estamos en fase 3, del 18 de mayo al 1 de junio se dio una etapa preparatoria para que todas las actividades económicas empezaran a realizar sus protocolos, y a partir del 1 de junio inicia la nueva normalidad, que esta nueva normalidad es escalonada, es decir, va a ir de acuerdo con el semáforo. Y ya entrando al contexto local, pues también aquí en Sinaloa ya sabemos que hemos sido de los estados con más contagios. Actualmente tenemos 3.124 casos confirmados a lo largo de toda la pandemia, 441 activos en este momento, de los cuales 38.6% están hospitalizados y el 10% grave. Es un porcentaje muy alto de personas que requieren hospitalización de las personas que enferman aquí en Sinaloa, ¿no? Veíamos que a nivel mundial es 1 de cada 5 y aquí estamos hablando de 38%. Es un problema pues grave aquí en Sinaloa, no tenemos que relajar las medidas. El día de hoy vi mucho tráfico y realmente veo pocas medidas de seguridad en muchos lugares. Entonces, yo los invito a que tengamos conciencia y a que implementemos protocolos que sean eficaces en nuestros centros de trabajo, ¿no? Pues ya veíamos que el COVID-19 es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 y que al propagarse de manera tan fácil entre persona y persona, se tomó la decisión a nivel mundial de contraer las actividades económicas o de pausar estas actividades que no fueran esenciales para que las personas pudieran estar en una cuarentena. Sin embargo, esto, al ya llevar bastantes días, meses, ha hecho que la economía pues necesita ya empezar a reaperturar, por lo que iniciamos la nueva normalidad con el semáforo. Como lo comentaba, tiene que ser una reapertura escalonada, responsable y con mucho cuidado. No es una reapertura de ya se acabó la cuarentena y elimino todas las medidas de seguridad, sino es poco a poco y con muchas medidas de seguridad y de higiene. Vamos a entrar ya a lo que son los lineamientos técnicos específicos, que, como les comentaba, son los que se publicaron en el DOF este viernes 29 de mayo, donde ya nos dice qué tenemos que hacer o qué tenemos que implementar en nuestra empresa para poder tener una reapertura. Según este documento, estos lineamientos técnicos son de aplicación general para todos los centros de trabajo y proveen una estrategia general para la transición hacia la nueva normalidad y para lograr un retorno seguro, escalonado y responsable, ¿no? Que son 3 palabras que he estado repitiendo el día de hoy. Para la elaboración de este documento, de estos lineamientos, se menciona que se tuvo la participación de la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía y el IMSS.
Entonces, estos lineamientos nos prevé la pauta para saber qué es lo que tenemos que hacer para poder reabrir nuestro centro de trabajo, ¿no? Viene ahí como un checklist que vamos a ver un poquito más adelante, donde vienen pues las medidas y podemos nosotros evaluar si tenemos todos los lineamientos técnicos o que nos hace falta implementar en nuestro centro de trabajo. Nos habla de que lo primero que tenemos que hacer es dimensionar o categorizar el centro de trabajo, y esto es en 4 aspectos. El primero es por tipo de actividad. Tenemos que saber si nuestro centro de trabajo es esencial o no esencial. El nivel de riesgo epidemiológico, esto es con base al semáforo, es conocer el nivel de riesgo que está en nuestra región actualmente. El tamaño del centro de trabajo no son las mismas medidas que voy a aplicar en una empresa chica que en una empresa mediana ni en una grande. Y las características internas, dependiendo qué tipo de empleados tenga o cómo sea la infraestructura en el lugar donde yo esté, también las medidas van a cambiar o se van a adoptar para amoldarse a las empresas o las características que son únicas de cada empresa. Veíamos, lo primero que teníamos que hacer es identificar si nuestra actividad es esencial o no esencial. Para esto se publicó el 31 de marzo un acuerdo donde se establecen todas las actividades que son esenciales y las que no. Hay muy grandes rasgos, las actividades esenciales pues fueron todas las que no cerraron en todo, desde el 31 de marzo hasta el día de hoy siguen abiertas, como lo son hospitales, los servicios logísticos, paqueterías u otros servicios de transporte, el sector primario, que es agricultura, ganadería, pesca, todo lo que tiene que ver con alimentos o el comercio de ellos, y el comercio digital o por aplicaciones. Y bueno, también esas son las esenciales. Las no esenciales pues son todas las que no se mencionen como esenciales en este documento, que es del 31 de marzo, donde viene todo el listado, ¿no? A grandes rasgos son estas. Luego el 14 de mayo se adiciona o se publica otro documento donde agrega 3 nuevas actividades esenciales, que son la minería, la construcción y la fabricación de equipo de transporte, que estas veíamos que pueden empezar a operar a partir de ayer, ¿no? Que era 1 de junio, ya podían empezar a operar, aunque el semáforo estuviera en rojo. ¿Por qué? Porque son nuevas actividades esenciales. Las actividades no esenciales, todas las que no están publicadas en estos documentos, no podemos operar hasta que el semáforo cambie a naranja, ¿no? ¿Cuándo va a cambiar a naranja? Pues cuando los cuatro aspectos que veíamos, que es el índice de ocupación, los confirmados de COVID, entre otros, vayan bajando, es cuando vamos a poder pues ir avanzando en el semáforo y podemos reaperturar las actividades económicas no esenciales, de acuerdo a nivel federal. Sin embargo, el gobierno federal ya dio la autonomía a cada estado o a cada región, pues de ir monitoreando esos semáforos y de pues indicar la reapertura económica. Las actividades nuevas esenciales que veíamos, que eran minería, construcción y fabricación de equipo, se tenían que apegar a unos lineamientos que se publicaron, los publicó el IMSS, donde venían como 40 ítems para empresa pequeña, 60 y algo para empresa mediana y 70 y algo para empresa grande. Estos lineamientos son muy iguales a los que se publicaron el viernes, que son los que vamos a revisar a continuación. Sin embargo, para las empresas nuevas esenciales pedían el cumplimiento de todos los ítems o de todos los requisitos que venían ahí, y en esta nueva publicación del viernes pues ya nos habla de 15 puntos nada más indispensables para cumplir por tamaño de empresa. Las nuevas esenciales, que era construcción, minería y fabricación de transporte, tenían que cumplir con todos los requisitos y registrarse en la página de nuevanormalidad.gov para que en un plazo de 72 horas fuese revisado ese cumplimiento de los requisitos, o también llamado protocolo,
y fuera aprobado o no concluyente, que es decir, que se requería más información, o bien denegado. Y con esto se aceptaba la inspección, podía haber una inspección ya sea de la Secretaría de Trabajo o de COFEPRIS, así como un acompañamiento del IMSS. Tenemos que tomar en cuenta que hay 3 instituciones involucradas en el cumplimiento de estos lineamientos técnicos en todas las actividades económicas, ya sean esenciales o no. Es el IMSS, la Secretaría del Trabajo y COFEPRIS, donde el IMSS va a fungir como un apoyo, una guía para el cumplimiento, a diferencia de la Secretaría del Trabajo y COFEPRIS, que van a tomar pues la batuta de inspecciones, o serán los que van a estar realizando inspecciones a los centros de trabajo para verificar que se cumplan los lineamientos que eviten propagar la enfermedad en los trabajadores. Lo segundo es, estamos haciendo la categorización. Lo primero era identificar el tipo de actividad. Después hablábamos de saber en qué nivel de riesgo estamos en la región en la que vivimos. Y para eso, ya mencionamos, teníamos que estar pendientes del semáforo, donde el rojo es un riesgo máximo, el naranja es un riesgo alto, el amarillo es un riesgo intermedio y el verde se clasifica como un riesgo cotidiano. Adicional, tenemos que tomar en cuenta el tamaño del centro de trabajo. Esta categorización la estamos haciendo, primero tenemos que saber cómo es nuestro centro de trabajo para saber qué medidas de mitigación del virus voy a realizar en mi centro de trabajo, ¿no? Entonces, primero identificamos si era esencial o no, después si en qué color de semáforo está mi región. En tercero, el tamaño, que esto se basa en el Sistema de Información Empresarial Mexicano de la Secretaría de Economía, donde se clasifica la empresa como micro y pequeña dependiendo el sector y el número de trabajadores. Supongamos, si hablamos de comercio, es hasta 30 trabajadores como pequeña, y para industria y servicio hasta 50, y de manera general para cualquier sector hasta 10 empleados en lo que es micro. Sin embargo, los lineamientos solo hay 3, que es para micro y pequeña es el mismo, otro es para mediana y otro es para grande. Y bueno, con base al sector en el que yo estoy, el número de empleados, personas que tengo trabajando en mi centro de trabajo, clasifico en qué tamaño estoy. Y por último, identifico cuáles son mis características como centro de trabajo, que tengo que identificar si el personal que yo tengo está en una situación de vulnerabilidad o mayor riesgo de contagio. Y esto hablábamos de personas mayores de 60 años o con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión u obesidad. Y también, entonces, tengo que identificar si tengo ese tipo de personas en mi empresa para poder aplicar lineamientos que favorezcan que ellos a lo mejor se queden realizando teletrabajo o home office, o los pongamos en un lugar de plano en la empresa donde tengan el menor contacto con personas, de manera de que ellos de plano no estén lo segundo es identificar personas que tengan a su cuidado el cargo de menores o cuidadores. Esto es, ya sabemos que las actividades educativas están suspendidas, es mejor que cambia a verde. Sí, las mamás que tienen hijos en educación básica tienen que estar pues, de que funcionemos esas para igual implementar lineamientos que favorezcan el teletrabajo para ellos, para ellas o ellos. Y los departamentos con que cuenta la empresa, tenemos que saber las medidas que yo voy a aplicar van a ser diferentes para cada departamento, y va a depender del número de personas que yo tenga y el espacio. Siempre lo primordial que vamos a buscar para la implementación de protocolos es la sana distancia, es decir, que exista 1,5 metros de distancia por lo menos entre una persona y otra. Es lo primordial por lo que están establecidos todos los protocolos.
Es por eso que tenemos que en muchas ocasiones las empresas modificar el layout, a lo mejor cambiar el acomodo de escritorios o de maquinaria para favorecer esa sana distancia entre los empleados. Este documento que estamos revisando, que es el que ya nos tenemos que apegar todos para una reapertura económica, habla de 4 principios rectores que me pareció importante mencionarlos. El primero es privilegiar la vida y la salud. Eso es de acuerdo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde habla de la integridad o el derecho a la salud y a la vida digna de las personas. Entonces, lo primero por lo que vamos a establecer todos los lineamientos o los protocolos en los centros de trabajo es para preservar o privilegiar la salud y la vida del trabajador y de visitantes o proveedores o cualquier persona que pueda estar en ese momento en la empresa. La solidaridad y no discriminación. Esto habla de que tenemos que ser empáticos con las personas que están en riesgo que son más vulnerables o tienen un riesgo más alto, que ya hablábamos, personas mayores y personas con enfermedades crónicas, así como las personas que hablábamos que puedan tener a su cargo el cuidado de niños menores o adultos mayores. Entonces, ser empático con ellos y sobre todo no discriminar, es decir, no porque tengo una persona que es mayor de 60 años y tiene una enfermedad crónica, lo voy a despedir o voy a hacer algo en contra de él, al contrario, ¿no? Buscar cómo las empresas pueden ayudar a que estas personas continúen trabajando, pero privilegiando la vida y la salud de ellas. Y también la no discriminación a los casos que puedan existir, que se vive actualmente mucho, la discriminación aquí en México a personas portadoras o posibles portadoras de la enfermedad. Lo veíamos con el personal de la salud, y también evitar que esta discriminación, si llega a haber un caso en la empresa de una persona que tenga la enfermedad, pues que sea discriminada. El tercer principio rector habla de una economía moral y eficiencia productiva. Esto habla de que en algunas ocasiones la productividad de las empresas va a ser mermada o reducida por estas nuevas medidas. Sin embargo, tenemos que anteponer el primer principio, que es la salud del trabajador, antes de la productividad o de la utilidad de la empresa, ¿no? Vamos a trabajar hasta donde podamos con las medidas que hagan que los empleados pues se encuentren seguros y sobre todo eso, ¿no? Privilegiar, voy a regresar siempre al principio 1, la vida y la salud. El cuarto principio rector de este documento habla de una responsabilidad compartida, pública, privada y social. Es decir, es una responsabilidad tanto del empresario en la parte privada de establecer los protocolos como de los trabajadores en la parte social de llevar a cabo esos protocolos o de acatarlos, y la parte pública de, en primera instancia, darnos estos lineamientos y en segunda instancia ayudarnos a cumplirnos e inspeccionar. Entonces es una responsabilidad tanto de la parte pública, de instituciones, de la parte privada, de empresarios y la parte social de las personas, ¿no? Acatar estas medidas y ser conscientes de lo que puede ocasionar el no apegarnos a lineamientos. Como les comentaba, lo que no queremos es que de una fase 3 o de una fase 4, en vez de pasar a una 5, regresemos a una fase 3 donde nos vuelvan a confinar, y esto es en función de que nosotros acatemos los lineamientos o las medidas de seguridad o no. Estos lineamientos que vamos a aplicar en los centros de trabajo son con la principal objetivo de evitar los contactos de trabajo o los casos de contacto en la empresa. ¿Qué es un contacto de trabajo o qué es un caso de contacto?
tenemos que quedar en claro qué es esto. Es una persona que es confirmada o bien sospechosa de COVID-19, es decir, que mediante un estudio se confirmó que padece la enfermedad o bien presenta los síntomas y está en aislamiento como sospechosa. Y esta persona presentó alguna de estas condiciones. La primera es que estuvo por 10 minutos o más a una distancia menor de 1,5 metros de una persona con enfermedad de COVID o de otra persona en el centro de trabajo, y además pues no utilizó el equipo de protección, que ya veíamos que el equipo de protección es cubreboca, caretas, la careta o bien los gogles, que son los lentes de seguridad o lentes de trabajo. Haber tenido contacto directo con las secreciones infecciosas de una persona enferma de COVID, es decir, si le estornudan enfrente, y aparte no tuvo igual el equipo de protección personal adecuado en ese momento. Que estas dos situaciones se hayan dado en el centro de trabajo y que aparte hayan ocurrido como en promedio 5 días anteriores a que yo presento los síntomas, es decir, si hoy me siento enferma y ayer fue cuando yo estuve en mi trabajo y estuve expuesta por 10 minutos o más en una distancia menor a 1,5 metros o con una persona enferma, podría no aplicar como contacto de trabajo. Sin embargo, si fue hace 5 días o hasta 14 días anteriores, que veíamos que es el tiempo de incubación del virus SARS-CoV-2 para procrear la enfermedad COVID-19, en ese caso sí podría considerarse un contacto de trabajo. Es donde podríamos hablar de que la enfermedad tuvo origen y motivo de trabajar. Si no es así, se puede hablar de una enfermedad general, ¿no? Que de hecho es lo que vamos a ver a continuación. El COVID-19 puede aplicar como riesgo de trabajo o no, según lo publicado en la Ley Federal del Trabajo. Pues sabemos que los riesgos del trabajo son accidentes o enfermedades que tengan origen y motivo en el trabajo. Estos riesgos de trabajo pueden ser accidentes, que pueden ser leves, graves o fatales, accidentes de trayecto, que es el accidente que me pueda ocurrir de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa, o bien enfermedades que tengan origen y motivo en el trabajo son catalogadas como enfermedades de trabajo, y las demás también puedo presentar una incapacidad por enfermedades generales, es decir, enfermedad que yo pueda tener, pero que no sea por el motivo del ejercicio de mi trabajo. Entonces, es importante esta parte del contacto de trabajo, porque es como podemos la Secretaría, el Instituto Mexicano del Seguro Social va a determinar si una persona con COVID-19 que haya estado laborando puede ser enfermedad de trabajo o enfermedad laboral. Sin embargo, también habla el IMSS de que para trabajadores del sector salud y de actividades esenciales, es decir, todos los doctores, enfermeras y actividades esenciales, podemos hablar de una persona demostrador de una farmacia o de un supermercado. Para estas personas sí aplica como riesgo de trabajo, ¿no? Lógicamente porque están en un riesgo máximo por las actividades que están realizando. Y para las demás personas, empleados de alguna fábrica o de alguna oficina, puede ser enfermedad general, es decir, si no existe un contacto de trabajo, un caso de contacto, y bien más aún si es el único caso que existe en esa oficina o en esa empresa, se va a catalogar como una enfermedad general. No así si en esa oficina o en esa industria existe un brote, es decir, cuando ya existen varias enfermedades, varios enfermos en el mismo centro de trabajo, es cuando el IMSS ya puede determinar, puntualmente iría a hacer una investigación si la empresa está cumpliendo con los protocolos o los lineamientos, y en caso de que se determine que la empresa no cumplía con los lineamientos, que existen casos de trabajo, casos de contacto,
y un brote de muchos enfermos, en ese entonces hablaríamos de una enfermedad de trabajo para las actividades no esenciales. Y esto, desde luego, que afecta la prima de riesgo de las empresas. Entonces, bueno, eso es otro punto más, aparte del primero que veíamos, el más importante, que es privilegiar la vida y la salud del trabajador, el aumento de la prima de riesgo o de las enfermedades de trabajo, así como el ausentismo. Si yo no cumplo con mis lineamientos, puedo tener un mayor número de ausentismos o bajas en mis empleados, ¿no? En mis trabajadores. Bueno, veíamos, para empezar a implementar estos lineamientos de acuerdo a lo publicado el viernes, primero tenía que categorizar la empresa, saber qué sector es, qué tamaño, si tengo personal vulnerable. Y lo segundo ya es pues implementar iniciar a crear estas medidas. Y las creamos en 3 etapas. La primera etapa es la elaboración del plan de trabajo para los centros laborales. El segundo es, el primero es planear, ¿no? Es hacer toda la planeación, documentar, que veíamos que estábamos en esta etapa de planeación desde el 18 de marzo hasta el 1 de junio, sin embargo, como no podemos todavía reaperturar, seguimos en esta etapa de planeación. Tenemos más tiempo para fortalecer nuestros protocolos que estamos haciendo actualmente para cuando pasemos un naranja los tengamos pues bien definidos. Y la etapa 2 es la implementación de esos protocolos, como lo que yo planeé en este periodo. Cuando pasemos a un color naranja en semáforo, voy a empezar a reaperturar las actividades que no son esenciales, desde luego, con un retorno que ya veíamos gradual y escalonado para efectos del riesgo alto, color naranja en el semáforo, se habla de un regreso del 30% de las actividades no esenciales o que no vamos a regresar todos de una, ¿no? Eso ya lo habíamos comentado, no es 1 de junio o no es color naranja y todos volvemos a la normalidad, sino a una nueva normalidad donde es gradual, escalonado, responsable, seguro y siguiendo los lineamientos de sana distancia principalmente. Y la etapa 3 ya sería una reincorporación completa, es decir, cuando ya todas las actividades esenciales estén funcionando al 100% de su capacidad. Entonces, vamos a empezar a hablar de la etapa 1, que es la elaboración del plan de trabajo. Para esto, lo primero que tenemos que hacer, de acuerdo a este documento del viernes, es establecer un comité para el retorno al trabajo o bien designar una persona responsable de la implementación de los lineamientos. Esto va a ser como se acomode para una empresa. Una empresa puede decidir que exista un solo responsable, que puede ser si tienen un responsable de seguridad y salud en el trabajo o el responsable de recursos humanos, cualquier persona que ustedes designen que va a ser la encargada de estar revisando o supervisando que todas las personas cumplan con los lineamientos y todos los espacios de trabajo cumplan. O bien pueden instaurar un comité que es muy similar la integración a una comisión de seguridad e higiene o una comisión de capacitación y adiestramiento. Las empresas que tengan instaurada una comisión de este tipo, pues tendrían que establecer una comisión más o un comité más. También es similar al comité de Unidad Interna de Protección Civil, donde es un grupo de personas capacitadas que velan por el cumplimiento de una normativa, en este caso que es la vigilancia de todos los protocolos que se van a establecer para el cuidado de la propagación del virus. Es importante que si elegimos establecer un comité, sea igual que las comisiones, es decir, esté compuesto por lo menos por un representante del patrón, representante de los trabajadores y un representante del sindicato si hubiera. Esto es en caso de que establezcamos un comité, es un conjunto de personas, o bien la otra opción es designar a una persona. Es lo primero que tenemos que hacer en esta parte donde estamos elaborando o planeando este protocolo para la reapertura de mi centro de trabajo. ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son las funciones de este comité o de esta persona responsable?
se tiene que tener documentada un acta de integración o un nombramiento de responsabilidad en caso de que sea una persona. Tiene que haber un programa de trabajo, así como las comisiones. Ellos son los responsables, más responsables directos de elaborar el protocolo, las medidas, documentar e implementar todas las medidas que se van a tomar en la empresa, así como de vigilar el cumplimiento de los mismos. Entonces, vemos que el comité tiene 3 actividades principales, el cual es el análisis, la difusión y la supervisión y evaluación de estas medidas para evitar la propagación del virus. Lo segundo, una vez que yo instauro mi comité para retorno al trabajo o la persona responsable, tengo que elaborar un diagnóstico, es decir, cómo estoy ahorita conforme a los lineamientos que se me piden en este documento del 29. Aquí es muy recomendable que lo realice ya sea la comisión, el comité de seguridad que yo instauré o la persona responsable, como ya lo comentaba, y tenemos que identificar cuáles son los servicios esenciales del trabajo, es decir, hablaba de que no va a regresar la empresa a funcionar al 100%, por lo tanto, tenemos que saber cuáles son los servicios indispensables, cuáles sí tienen que regresar y qué personas pueden continuar realizando, si se puede, pues home office o teletrabajo. En lo segundo es identificar los puestos de trabajo y actividades que pueden ser sujetas a modificación. Ya hablábamos de cómo puede cambiar el layout o la forma de los escritorios o para poder que exista una sana distancia entre las personas. Identificar el personal disponible, esto es descartando las personas en situación de vulnerabilidad o riesgo alto, que ya veíamos que son mayores de 60 años o personas con enfermedades crónicas. Este diagnóstico que yo voy a elaborar está basado en 6 principios. La primera es la planeación y la vigilancia. El segundo es medidas de ingeniería, medidas administrativas, la protección del personal mediante el equipo, la capacitación y la promoción a la salud. Entonces, de estas 6 perspectivas, yo tengo que cumplir con medidas. Unas son indispensables y otras no. Ahorita vamos a ver cuáles son indispensables y cuáles no. ¿Qué son medidas de ingeniería? Las medidas de ingeniería son los cambios físicos o lo tangible que yo voy a hacer en una empresa para evitar la propagación del virus. Esto puede ser el layout, puede ser el cambio de la entrada. Se recomienda que existan pasillos para entrada, pasillos para salida, que siempre el fluido de las personas sea en un mismo sentido. Entonces hablamos de todos los cambios físicos que yo tengo que hacer, colocar pues los dispensarios de jabón, de papel, de desinfectante, se recomiendan las charcas de solución desinfectante al inicio, los tapetes sanitizantes. Todas esas medidas físicas vienen en la parte de ingeniería. Las medidas administrativas son los cambios en el modo, en la forma de trabajar que yo tengo que hacer para evitar la propagación del virus. Esto es si hay personas que continúan en teletrabajo o en algunos casos, si es posible, si son más de 100 empleados que van a regresar y esto representa el 30% de mi empresa, pues no hacer una política donde no todos lleguen a la misma hora de entrada, sino que se escalone esta hora de entrada, ¿no? Que sean 7, 7 y media, 8, 8 y media, y eso es una medida administrativa, es decir, cómo cambiamos la forma en la que trabajamos o cómo implementamos políticas para que sea mejor la forma en la que hacemos las cosas y que propicie una reducción de la propagación del virus. La protección personal, hablamos del equipo, para ojos, goggles o careta, y cubrebocas, que la careta igual sirve para la protección de la boca. Tenemos que cuidar la protección ocular y de boca, que es por donde veíamos que
son las partes que tenemos que evitar tocarnos: ojo, boca y nariz. También en algunas situaciones hay algunas empresas que optan por utilizar guantes. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud sí comunicó que reduzcamos el uso de guantes, ya que para actividades que no sean del sector salud pueden ser poco relevantes, y de todas maneras, si con el guante tocamos un objeto y después tocamos algunas de las tres partes, nos estamos contaminando y generamos contaminación con esos guantes. La capacitación es otra de las partes con las que vamos a combatir esta propagación del virus en los centros de trabajo, y la promoción a la salud. La Secretaría de Salud, pues ahora habla de que estábamos en un mal momento México en la parte de salud para atender una pandemia de este tipo, porque ya veíamos que obesidad, hipertensión y diabetes son enfermedades que al combinarse con la enfermedad de COVID pueden llevar a la fatalidad o una enfermedad grave, y existe en México pues un alto índice de personas con estas enfermedades, por lo que la promoción a la salud es importante en las empresas. Esta es la jerarquía de los controles. Lo que tenemos que abocarnos principalmente es al distanciamiento social. Lo más importante que tenemos que hacer para esos protocolos es evitar o preservar el distanciamiento social, 1,5 metros de persona a persona. En segundo, si este 1,5 metros no es posible en la empresa, se tienen que implementar controles de ingeniería. Esto es establecer barreras. A lo mejor yo estoy a una distancia menor de 1,5 metros de mi compañero, pero tengo una barrera física, ya sea una pared o un acrílico o algo que me impide estar en contacto directo. Solo si no puedo estar a la distancia, implementar controles de ingeniería, que ya veíamos que es la parte física. Los controles administrativos, que son las políticas o la forma de trabajo, cómo puede cambiar, y el equipo de protección personal, por último. Si yo estoy a 1,5 metros de distancia de todos mis compañeros, el equipo de protección personal, no les digo que no lo usen, pero realmente sería extra, ¿no? Lo que yo tengo que hacer en mi empresa es evitar que las personas estén a una distancia menor de 1,5 metros. Me gusta a mí una frase que escuché de que el mejor cubrebocas es la sana distancia. Entonces, si yo estoy a una sana distancia, no ocupo un equipo de protección personal ni un control de ingeniería. Entonces, eso es lo principal. Después de que ya veíamos instalar el comité y la persona responsable, tengo que hacer mi diagnóstico. Este diagnóstico que se publicó el viernes está basado en la lista de comprobación que publicó la OIT, o la Organización Internacional del Trabajo, el 9 de abril. Se lo dejo como referencia si lo quieren leer. Y también sobre la guía que publicó la OSHAS para la preparación de trabajos del virus. También está basado en uno que se publicó anterior, que era para las nuevas esenciales. Y bueno, aquí están los ítems que son indispensables para las empresas por tipo, ¿no? Micro y pequeña veíamos que son 15 y son los numerales que vemos ahí. Mediana, 15 indispensables, son esos numerales. Y grande, son 15 indispensables y esos numerales. Sin embargo, son 40 recomendadas, 62 y 72 más por tamaño. Y sinceramente, hay que cumplir con todas. No es muy poco cumplir con las 15 indispensables, pero con que cumplamos con las 15 indispensables podemos estar reaperturando un centro de trabajo. ¿Cuáles son estas 15 indispensables para empresa pequeña? Me voy a ir un poquito rápido. En el tema de planeación y vigilancia, es indispensable para reaperturar una empresa pequeña establecer el comité o la persona responsable, que ya veíamos que es, llevar a cabo la categorización del centro de trabajo, que ya vemos qué es, el tamaño, etcétera. Cerciorar que esas estrategias de control son correctamente implementadas, mantener un formato
mantenerse informado de las actualizaciones que las instituciones estén emitiendo, así como identificar a las personas con situación de vulnerabilidad para implementar medidas de protección necesarias. Eso es lo indispensable en la parte de planeación para empresas pequeñas. En medidas de ingeniería nos habla de que en el proceso productivo establezcamos el proceso productivo se delimiten con barreras físicas o en su caso contrario se delimiten con las marcas que ya veíamos en el piso, y esto es que en todo el layout de la empresa, sea cual sea mi proceso productivo, yo esté prevaleciendo una distancia de 1.5 metros entre trabajadores, visitantes y proveedores. Entonces, este es un requisito indispensable en el tema de medidas de ingeniería y estructurales. En el tema de medidas organizativas o de administración, tenemos que debe haber un control de ingreso y de egreso tomando la temperatura corporal. Esto va a ser indispensable, y contar con el lineamiento de control de visitas, así como contar con los protocolos de limpieza y desinfección para todas las superficies u objetos de mis centros de trabajo, que ya veíamos qué es la limpieza y qué es la desinfección. En el tema de equipo de protección personal va a ser indispensable proporcionar a todas las personas trabajadoras cubrebocas, protección ocular o facial, según lo permita el puesto. También va a ser indispensable proveer a todos los trabajadores de agua, jabón y solución desinfectante o alcohol al 60%. Así como en el tema de capacitación e información, será indispensable mantener un programa de capacitación de temas de COVID a todas las personas. Se les tiene que dar una capacitación. Para esto se puede hacer uso de la página de Clinips, donde hay cursos en los que se pueden registrar, o bien darlos ustedes de manera interna o contratar a alguien más. En la parte de promoción de la salud para empresas pequeñas y micro será indispensable contar con un instrumento para identificar síntomas. Esto es realizar un checklist de los síntomas, que ya veíamos los 3 principales: tos seca, fiebre y dolor de cabeza. Y contar con una guía de actuación. ¿Qué voy a hacer con los casos que se confirmen como enfermedad de COVID-19 o que tengan síntomas sospechosos? Que ya veíamos que era el aislamiento, etcétera. Todo eso tiene que estar documentado. Entonces, estos son los requisitos que van a ser indispensables para empresas pequeñas. No varían mucho tanto para empresas mediana y grande. Sin embargo, los recomendados sí son mucho más, hasta 72 ítems y hasta 55 para empresas pequeña y mediana en total. Yo les recomiendo que cumplan con todos, no nada más con los indispensables. Aquí les puse nada más los indispensables. Y bueno, todo esto hay que documentarlo y presentarlo. Lo segundo ya sería, esto es en la etapa de planeación, tengo que cumplir con lo que me dicen los lineamientos, que eran estos. En la etapa del retorno ya es cuando esos lineamientos que yo documenté, ya los implemento, y la reincorporación completa sería la etapa 3, cuando ya puedo reincorporar a personas en situación de vulnerabilidad y tenemos una operación pues al 100%. Entonces, este sería la manera de implementar los protocolos. Me comí un poquito el tiempo, sin embargo, si hay tiempo para preguntas y respuestas, quería que quedara bien en claro más o menos cómo es que tenemos que cumplir con los lineamientos. Sí, adelante. Creo que había unas preguntas. Mientras no nos corten, podemos seguir. Adelante. Están unas preguntas ahí. Nada más les comento así, cualquier duda o aclaración, o ahí les estoy poniendo unos call centers que va a estar funcionando a través de la Secretaría de Economía. Igual también hay los teléfonos que puso aquí la ingeniera, que se puedan comunicar para cualquier duda. Ahorita pueden hacer unas 3 preguntas porque el tiempo ya no nos alcanzó, porque es demasiada la información y muy importante, sobre todo, saberla y aplicarla. Adelante. Pueden abrir sus micrófonos.
Buenas tardes. Nada más quisiera saber si nos van a pasar toda la información que dio la licenciada, si nos la van a pasar al correo. Sí, Sí, desde luego. les he estado poniendo en el chat, les he estado mandando información de que se les va a llegar su constancia y el material. No les puedo decir que hoy mismo se les va a enviar porque son varios webinars que están funcionando diariamente, pero sí en el transcurso de la semana van a estar. Y de hoy a mañana ya va a estar en el canal de YouTube de Webinar Puro Sinaloa. De nuevo este curso que tan atinadamente ha estado impartiendo la ingeniera Martínez. Muchísimas gracias, ingeniera y Secretaría de Economía. Muy bien. Veo una pregunta aquí en el chat que habla del marco normativo. Estuve haciendo referencia a él durante toda la charla, que es este acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de actividades económicas, publicado el viernes 29 de mayo del 2020 en el DOC. Este es el documento donde ustedes pueden revisar cuáles son los lineamientos que les van a aplicar como indispensables dependiendo el tamaño de la empresa. Sin embargo, como les contaba, no hay que quedarnos en lo indispensable, sino en todo lo que podamos hacer en nuestra empresa para evitar, para promover el distanciamiento social y lavado de manos, etcétera. Está preguntando el señor Roberto cómo acceder a las evaluaciones del IMSS para su verificación y autorización. En la página de nueva normalidad .gov.mx, ahí es donde Nueva normalidad. a acceder. Sin embargo, yo ayer intenté entrar y estaba como en mantenimiento la página. No he intentado el día de hoy si ya se restableció, pero es nuevanormalidad.gov.mx. Agradecemos a todos haber participado en este tan importante taller con una información que ahorita tenemos que traer ya en la mente, acción y ejecución, yo creo. Muchas gracias, ingeniera Martínez, por su participación. A nombre de la Secretaría les damos las gracias y los invitamos a seguir participando en estos cursos y talleres de Webinar Puro Sinaloa. Quedamos a la orden. Mi nombre es Patricia Ayala. Cualquier duda, ahí les puse los teléfonos, el correo, la página, cualquier información que ustedes requieran. Muchas gracias. Gracias, ingeniera. Muchas gracias a ustedes.